Continuamos acá con nuestros amigos Carlos Felipe Araujo y Vanessa Bermúdez, hablando acerca de la historia de la iglesia primitiva, hablando acerca de las diferencias que se encuentran en la iglesia primitiva y en la iglesia actual, y queremos hablar también sobre cuál era el mensaje de la iglesia primitiva a la iglesia actual, o si de pronto, si hoy estuviera vivo cristianos de la iglesia primitiva, ¿cuál creen ustedes que sería el mensaje de esos cristianos de la iglesia del primer siglo a los cristianos de hoy en día? Bueno, yo creo que si un cristiano del primer siglo pudiera viajar en el tiempo, en la máquina del tiempo, y venir a esta era, entraría en shock. Quedaría impactado con lo que es la experiencia del cristianismo en este tiempo. Es decir, cómo viven ahora la mayoría de los cristianos lo que creen que es cristianismo. Y creo que el mensaje fundamental que algún cristiano primitivo le daría a los de este tiempo es volver al verdadero evangelio. Hay que volver a los rudimentos, hay que pararse en los caminos, como dice uno de los profetas, y preguntar cuál es la senda antigua. Porque hoy en día se venden y se enseñan muchos tipos de evangelio que distan muchísimo del verdadero evangelio de Jesucristo. Y en otras palabras, eso sería volver a la palabra. Volvamos a las escrituras y volvamos a la médula del mensaje de Jesucristo. Creo que sería el mensaje fundamental de la iglesia primitiva. Yo pienso que una de las cosas que sorprendería a un cristiano de la época primitiva si viniera a este argumento es la falta de obras de amor de parte de la iglesia hacia el contexto en el que estamos. O sea, nosotros encontramos que la iglesia montó hogares de pasos para viajeros, tenía hospitales gratuitos, tenía comedores para su comunidad. Y hasta centros de enseñanza. Centros de enseñanza. Impactaban, sí, impresionante el entorno social. De una forma, iban y visitaban a los presos, iban a los hospitales, eran activos porque entendían que si el amor de Dios los había alcanzado a ellos podían alcanzar a su comunidad por medio del amor. Y era un amor no fingido y que no buscaba un beneficio. No buscaba retribución. Realmente le dolía al necesitado, lloraba con el que lloraba, se sentía afectado por las viudas, por los huérfanos, por los débiles, y se manifestaba de esa manera la experiencia cristiana, a través del amor hacia el entorno, no solamente hacia los de la familia de la fe. Y nosotros tenemos que caer en cuenta que estos no eran cristianos de dinero. O sea, la mayoría de cristianos del primer siglo eran esclavos o personas, siervos o personas de las partes más bajas de la sociedad, así ¿no? Es. Pero aún así, en medio de su pobreza, ellos eran capaces de dar a otros. Mientras que ahora mismo encontramos es que la mayoría de cristianos están a ver qué provecho le saco a esto. Entonces, ¿Y cómo voy ascendiendo en las escalas sociales sin importar los que estén a mi alrededor? Es interesante porque la palabra dice una expresión de Jesús, si no estoy mal, el último mensaje de Jesús a los apóstoles fue: y ustedes serán conocidos que son mis discípulos por el amor los unos con los otros. No les digo ustedes van a ser conocidos por si hacen milagros, si hacen señales, o por ser ricos, famosos. Dijo algo interesante, dijo por el amor los unos por los otros. Exacto, y también hay que ver cuando Pablo va a Jerusalén, que él es afirmado por los apóstoles. Pablo dice: ellos no me agregaron nada, solo me dieron la mano y me dijeron: no te olvides de los pobres. Tremendo. Tremendo. Hoy encontramos iglesias que se fundan en medio de las comunidades muy pobres, esperando sacar provecho de esas comunidades, en vez de esa iglesia volverse una bendición para esas comunidades, que es lo que debería ser. Más iglesias en donde los hermanos que sean más pobres son mal vistos. Es decir, bueno, si está pasando necesidades, algún pecado cometió. Si no se viste bien, no sé, algo está mal en tu vida. Y son rechazados y de alguna manera segregados los que no tengan mayores posibilidades económicas. Y son bien vistos como bendecidos los que tengan mucho dinero, porque hay una confusión entre el concepto de dinero y acumulación de bienes materiales con el concepto bíblico de bendición. Y es interesante cómo se distorsiona
lo que verdaderamente dice la palabra, porque la Biblia dice que Dios no mira lo externo, sino que mira el corazón. Y de pronto llegar a pensar que si una persona viene a un servicio o una escuela dominical sin una ropa nueva o una ropa elegante, es una persona que no le está dando honra a Dios ni está presentándose como lo mejor. Eso sería algo absurdo de pensar según a la luz de la palabra o como vivían los primeros cristianos. Sí, de hecho hay un libro que me estoy leyendo que se llama Los primeros cristianos en sus propias palabras. Básicamente este libro es una recopilación de todas como las declaraciones o los escritos del primer siglo, y pues eso nos deja ver cómo vivían los cristianos. Una de las cosas que dice este libro es que dentro de la comunidad cristiana se radicó la pobreza. Esto es algo que incluso al mismo gobierno, o sea, al mismo imperio romano, como los sorprendió. ¿Cómo es que dentro de estas comunidades de gente pobre se radicó la pobreza? No es que todos ahora tuvieran millones de dinero y no, pero ya nadie pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque si yo veía que mi hermano estaba en necesidad, en vez de criticarlo, yo iba y le compartía. Éramos una comunidad, éramos una familia. Ahora, lastimosamente, es lo contrario. Si yo veo que mi hermano está en necesidad, ¿quién sabe qué estará haciendo? Y mejor me le alejo, no sea que se me pegue. ¿Qué pecado habrá cometido que Dios lo está juzgando? Exactamente. Es tremendo. Ahorita Vanessa tocaba un tema que creo que también hace parte de un mensaje de la iglesia del primer siglo a la iglesia posmoderna, a la iglesia de hoy. La manera en que ellos veían la prosperidad. Cuando la Biblia enseña y habla, porque la Biblia sí enseña acerca de la prosperidad, de las bendiciones que Dios da, en ningún momento hace énfasis de una prosperidad 100% monetaria o económica. Si bien la palabra de Dios enseña que quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, esa hace parte de una sola área y no se enfoca en las demás áreas de bendición. Mira que tú en la Biblia, en toda la Biblia tú encuentras que los grandes hombres de Dios, Él los escogió de todo tipo de condiciones socioeconómicas. Cuando tú ves que la Biblia fue escrita por hombres que recibieron mucha educación y otros también que eran labriegos, por unos que pertenecieron a cortes de reyes, pero también por otros que eran solo pescadores, tú te das cuenta de que Dios bendice y Dios escoge sin tener en cuenta tu condición social, y que no es el propósito de Dios necesariamente intervenir en tu condición o en tu posición social, que la obra de Dios está por encima de eso, y que Él puede usar igualmente a un embolador de zapatos y a un presidente, que nada tiene que ver la bendición de Dios con ese estándar que es más bien de tipo humano, y que la verdadera prosperidad de Dios tiene que ver más con la paz de espíritu, con estar en comunión con Dios porque le obedeces, con cumplir su voluntad y con tener, y eso puede pasar incluso sin tener las necesidades básicas satisfechas, porque el mismo apóstol Pablo pasó hambre. Jesucristo mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si a ellos lo hubieran medido en ese tiempo con ese estándar, yo creo que a Pablo en este tiempo no lo hubieran asumido como apóstol. De hecho, esa es una de las razones por las cuales Pablo escribe a los Corintios. Ellos dudaban del apostolado de Pablo porque con su humildad, no tenía plata, no tenía influencias, y él le dice, no, es que los que no han entendido son ustedes. Nosotros los apóstoles somos como un espectáculo para el mundo. Pasamos hambre, nos azotan, nos vituperan, nos siguen. Y después que él hace toda esa cosa, llega y le dice, por eso les digo, imítenme. ¿Sí? Pablo lo dice en 1 Corintios. Y entiendan las cosas como son. En cambio, nosotros hoy tenemos un sistema de valores completamente amoldados al mundo de hoy. Porque el mundo de hoy mira el éxito en el sentido de entre más plata y más dinero y poder tengas, más exitoso eres. Mientras que en el sistema de valores del reino de Dios es entre más te humilles, entre más renuncies a ti, más grande eres en el reino de los cielos. Así es. Tremendo, cómo el cristiano de hoy ha perdido
el mensaje real de las Escrituras. Hace poco nosotros en nuestra casa tuvimos una pareja de misioneros, pastores que tienen años de experiencia ministerial, y Dios le da una sola palabra de ser misioneros en Rusia. Estamos hablando de señores de edad de 60 años hacia arriba, y cómo ellos deciden vender casas, vender carros, delegar la iglesia no a familiares, a otras personas, e irse a una cultura de otro idioma con problemas religiosos de no libertad de culto, simplemente por obedecer y mostrar el amor de Dios, por ser obedientes a un mensaje. Es tremendo porque eso hoy en día no se ve. Qué complicado sería para un ministro hoy en día con 50 años de ministerio, habiendo sufrido por formar un templo, tener la capacidad de negarse a sí mismo y entregar algo que en realidad no es de él. ¿Cómo se ha distorsionado el mensaje de la verdad? Mira que eso que cuentas de esa pareja de pastores que ya avanzada su vida deciden escuchar el llamado de Dios para ir a hacer otra obra de Dios, porque no es que no hayan hecho nada para el servicio de Dios, sino un nuevo desafío que Dios les pone, sin importar el camino que han recorrido y sin importar todo lo que les toca dejar atrás. Esa es la fotografía de los cristianos del primer tiempo, es decir, esa es la iglesia verdadera, ese es el tipo de cristiano verdadero, el que no tiene miedo de perder todo lo que tiene, porque entiende que su vida no es de él, sino del Señor al que obedece. Otro mensaje que creo que es el primordial, que ha sido cambiado dentro de los templos, porque no digamos que dentro de la iglesia, porque la iglesia que es de Cristo ha durado y seguirá permaneciendo en Cristo, pero se ha visto que dentro de los templos ya no se predica el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio realmente es Cristo mismo. ¿Cómo? Completo. La plenitud de Cristo, el carácter de Cristo, Cristo mismo. Y hoy en día se predica cómo autosuperarse, cómo no mentir, que uno puede decir que son temas buenos, pero no es el tema principal del Evangelio, no es el mensaje central del Evangelio, que fue Cristo. Es que en las iglesias se perdió lo que es la predicación expositiva, es decir, el tomar el púlpito para que sea la Biblia la que hable y no el predicador. El predicador es solamente la voz o el conducto que Dios está utilizando en ese momento, pero el mensaje es lo que la Biblia quiere decir. Ese tipo de predicación en donde se pone la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo creo que dice, ni lo que yo creo que el auditorio quiere escuchar, sino que yo dejo que sea ella la que hable, se ha perdido también. Y eso es solamente otra consecuencia más de lo que yo te comentaba, que ya la Biblia no es considerada la máxima norma de fe y conducta, sino que las opiniones particulares, lo que los influenciadores estén determinando, lo que la tendencia imponga, es lo que se abraza dentro de las congregaciones. El día en que esas congregaciones vuelvan a las Escrituras, pasará en ellas lo que pasó cuando encontraron los rollos de la ley y los volvieron a leer y los leyeron durante horas delante del pueblo de Israel, que todos eran impactados porque llevaban muchas generaciones sin leer la ley, y lloraban y lloraban y lloraban escuchando esas palabras sagradas. El día que las congregaciones vuelvan a las Sagradas Escrituras, se van a dar cuenta que han caminado por un camino que no era el que Dios les había demarcado. Eso pareciera ser algo muy curioso, porque en los templos se predica la Biblia, pero no se predica lo que dice la Escritura. Se utiliza la Biblia para un sermón, pero no se deja que sea Cristo mismo hablando por medio de su palabra. Es interesante porque la palabra enseña que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero dice, para el que cree, como dice la Escritura.
Y de pronto uno toma partes de la Biblia, le da una interpretación dependiendo de mi situación emocional, económica, de pronto si soy ministro, lo que mi iglesia necesita o lo que el entorno social quiere escuchar, pero no lo que dice la Escritura. Y es ahí donde vemos cristianos que de su interior no corre Cristo. No hay santidad, no hay pureza, no hay vida, porque no se cree en Cristo como dice la Escritura. Claro, es la experiencia del evangelio personal que se pone por encima de lo que dice la Biblia. El yo creo, a mí me parece, y refuerzo lo que yo creo con pedacitos de Biblia que voy tomando. Entonces, por eso tú ves que en los carros hay calcomanías que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece y van a matar. O en un gimnasio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para poder seguir alzando pesas. Cuando tomas un texto bíblico para usarlo como un pretexto para lo que tú ya tienes preconcebido, tú ahí no estás obedeciendo las Escrituras, tú simplemente estás arrancando de la Biblia lo que tú quieres que diga y poniéndola a decir lo que tú quieres, no escuchando lo que ella quiere decir. Cuando se lee la Escritura también sin conocer el contexto histórico de los versículos, de los capítulos que se leen, todo eso es importante, y creo que ese mensaje es el mensaje de la iglesia primitiva, de la iglesia posmoderna. Creo que nosotros debemos volver a esa senda antigua de la oración, a esa senda antigua de la Escritura, de la palabra de Dios, a esa senda antigua de que la voluntad de Dios está por encima de cualquier cosa, pero no la voluntad de Dios que de pronto yo puedo recibir en una visión, en un sueño, que igualmente es válido, pero sino hablando más específicamente de la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras, como Dios quiere que uno viva, como Dios quiere que uno sea realmente su seguidor. De acuerdo.